Durante esta sesión hablaremos acerca de la nomenclatura orgánica. Este es un video realizado por parte del programa TIP perteneciente al área de aprendizaje del Departamento de Pregrado. Es un video realizado para la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y fue hecho por la tutora Patricia Lagos Álvarez, que es quien les habla. En el video pretendemos realizar los siguientes indicadores de desempeño. Los estudiantes podrán aplicar la nomenclatura UPAC para nombrar los diferentes grupos funcionales. Entonces, la estructura de la sesión va a ser la siguiente. Se van a revisar los conceptos previos, se va a presentar los grupos funcionales con sus distintas formas de nomenclatura, se verán ejemplos de ello y se hará el cierre de la sesión. En cuanto a los conceptos previos, lo primero que tenemos que saber es qué es la química orgánica. La química orgánica es aquella parte de la química que estudia los cuerpos compuestos por carbono. Dentro de ella existen ciertos grupos funcionales, que son los que nos encargaremos de ver uno por uno en la clase, por lo que no los nombraremos en estos momentos. Por último, ¿qué es lo que nos convoca? Debemos saber qué es la nomenclatura UPAC. Y este es un sistema que está utilizado actualmente para nombrar los distintos compuestos en la química orgánica. Y su función es asegurar que cada persona que lea el compuesto o que lo visualice sepa que corresponde solamente a ese compuesto. Acá tenemos el clásico ejemplo del metano, que sería un carbono con sus 4 hidrógenos alrededor. Podemos ver que se cumplen elementos básicos como la tetravalencia del carbono, que está dada por su respectiva hibridación, y el grupo en el cual está posicionada la tabla periódica. Además, podemos ver que el enlace simple existe un cierto ángulo, el cual corresponde a distintos números, dependiendo de si es enlace simple, doble o triple. Además, tenemos acá una tabla que nos habla un poco de que a medida que vamos teniendo distintas cantidades de átomos de carbono, vamos a tener distintos prefijos y por lo tanto vamos a tener distintos nombres para cada compuesto. Como por ejemplo el primero sería el metano, que es el que tenemos al lado izquierdo, pero si tuviéramos 2 carbonos sería etano, y así. Las normas de nomenclatura. Vamos a tener un prefijo, que es el número de carbonos de la cadena principal, que es la insaturación de la molécula, siendo esta los enlaces dobles y triples, y un sufijo, que es la función orgánica del compuesto. Las reglas en sí son las siguientes. Nombrar la cadena más larga, incluyendo los enlaces dobles y triples. Numerar los átomos de carbono, dando la menor enumeración a los radicales. Identificar los radicales, nombrándoles como sustituyente con la terminación "-il". Dentro de los grupos funcionales tenemos a los alifáticos, que son aquellos compuestos que solo poseen carbono e hidrógeno entre sus componentes, como el ejemplo que se ve acá en la pantalla. Pueden ser de este tipo, que son acíclicos o cíclicos, que eso pueden ser con enlaces simples o dobles, o también aquellos que son derivados del benceno. ¿Ya? Estos compuestos se tiene que hacer exactamente lo mismo que ya nombramos. Se debe identificar la cadena más larga, que es la que veremos a continuación, siendo esta que posee 7 carbonos en su estructura. Al tener 7 carbonos y los dobles enlaces, podemos ver que además de esta misma estructura se desprenden radicales, que serían 2 desde el carbono que está al lado izquierdo superior y 2 hacia el lado derecho inferior. Entonces la manera sería ver que tiene 7 carbonos, empezar a numerar de manera que tengan la menor enumeración, siendo esta la numeración, ya que si fuera en el sentido contrario, los grupos funcionales tendrían enumeraciones mucho mayores, siendo los metiles en posición 5,5, lo que no sería muy bueno al momento de distribuirlo y nombrarlo. Entonces vamos a tener que este compuesto tiene 2 metiles en el carbono 3 y otro además en el carbono 5. Y por último tiene un propil en el carbono 5. Entonces este compuesto debería llamarse 3
3,5 trimetil, 5-propil, 1,6 hepteno. ¿Por qué? Porque estamos indicando que en la posición 3 tenemos 2 metiles y además el siguiente está en el 5. Y además tenemos un propil y en el 1 y en el 6 tenemos las sustituciones que serían de los dobles de enlaces. A continuación tenemos los alcoholes, que son aquellos compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se nombran localizando la cadena más larga del grupo funcional con el alcohol. Se numera dando el valor más bajo al alcohol. Se aplica el sufijo ol a la cadena principal y se nombran los radicales en orden alfabético. Entonces acá tenemos una cadena donde el radical OH se encuentra en el extremo inferior, por lo tanto tendríamos que buscar la cadena más larga que la incluyera. Aquí ya la hemos marcado, ¿cierto? Entonces esta cadena tendría 5 carbonos. Por lo tanto debería llamarse pentanol. Y además en el carbono 3 tiene una sustitución de metil. Entonces sería 3-metil-pentanol, que también se puede llamar 3-metil-1-pentanol. Después tenemos los aldehídos. Los aldehídos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, siendo la diferencia fundamental que tiene un doble enlace con el oxígeno, formando el grupo carbonilo. Se nombran utilizando el sufijo al sobre la cadena principal. O sea, es muy similar al alcohol, pero en vez de terminar en ol, terminan al. Por lo tanto, este como tiene 4 carbonos, debería llamarse butanol. Los éteres son aquellos compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero la diferencia es que su grupo funcional se encuentra al centro de 2 radicales. Se nombran los grupos radicales seguidos de la palabra éter. Acá tenemos nuestro ejemplo, que tendríamos un etil y además tendríamos un butil. Por lo tanto, nuestro compuesto debe ser por orden alfabético: butil, etil, éter. A continuación tenemos las cetonas. Las cetonas, al igual que los éteres, tienen su grupo funcional al centro, unido a 2 radicales. La diferencia es que este oxígeno está unido a un doble enlace, formando así el grupo cetona. Tenemos al costado izquierdo un propil y al costado derecho un etil. Estos grupos se nombran de manera distinta según el criterio que queramos utilizar. Tenemos, por ejemplo, una manera de dar la nomenclatura según sus radicales o según el número total de carbonos. Según sus radicales sería etil, propil, cetona. Según sus números de carbono sería hexanona, pero dando el hincapié en donde tenemos posicionado nuestro grupo funcional, que sería en el número 3, ¿cierto? Porque si fuera en el 5, en el 4, tendríamos que el grupo funcional está posicionado después y no cumple una de las reglas fundamentales de la IUPAC. A continuación tenemos los ésteres, que son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, donde tenemos 2 oxígenos, uno de ellos formando un enlace doble con el carbono y otro formando un enlace simple. Se nombran de la siguiente manera. Se identifica la cadena más larga que contenga el grupo carboxilo. De esta manera se nombra primero la más larga con el sufijo ato y el resto se nombra como radical. En este caso la cadena más larga sería la de la mano izquierda, ¿ya? Y el siguiente sería radical. Entonces sería butanoato, porque sería met, et, pro, but, al tener 4 carbonos, de metilo. Las aminas tienen la particularidad de que están formadas por carbono, hidrógeno y nitrógeno. Pueden ser del tipo primaria, como está en la diapositiva, también del tipo secundaria, donde se le une otro radical en la posición que debería adoptar uno de los hidrógenos unido al amina, y terciarias cuando se le unen 3 radicales. Estos radicales se están posicionados en ese caso con el grupo del nitrógeno. Tendrían que nombrarse en el grupo
N en vez de con los números. ¿Ya? Esa es la única salvedad que me gustaría rescatar. Se nombra señalando el radical de carbono y luego la palabra amina. En este caso, como tiene 3 carbonos, sería propilamina. Las amidas son distintas a las aminas, pero son muy similares. La diferencia es que se le añade el grupo carbonilo. Entonces vamos a tener la amida. Son formadas por nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y carbono y se nombran utilizando el sufijo amida. Por lo tanto sería botanamida, porque tiene 4 carbonos formando el grupo, uno de ellos formando el grupo funcional. Por último, el último de los grupos sería el ácido carboxílico, que es aquel formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, donde uno de ellos forma un doble enlace y el siguiente se une como un grupo OH. Se unen siempre al final de la cadena. Se agrega el sufijo oico a la cadena principal más la palabra ácido al inicio. En este caso, como son 4 carbonos, sería un ácido butanoico. Bueno, para finalizar, me gustaría saber si es que te queda alguna duda, porque en el caso de que te haya quedado alguna duda, siempre puedes escribirme a mi correo personal, que es el de la universidad, ya que es patricia.lagos@uchile.cl. Espero que el video te haya aclarado bastante las dudas y los conceptos básicos para la nomenclatura y agradezco que lo hayas visto con el debido tiempo. Hasta luego.